tema, así nomás. Y nos adentramos a una columna cuyo título genera muchas expectativas o dudas de mínima. De dudoso contenido. De dudoso contenido, un voto por Bart, un voto por la anarquía. La columna, el nombre de la columna del día de hoy del asombroso mundo de Goyo. Hola Goyo, ¿cómo estás? Buenas, feliz día de la lealtad. Feliz día. Feliz día, A todos los Goyito. leales. A todos los O a todos leales. los peronistas en realidad. Claro, porque yo recuerdo, no tanto este año, otros años he visto que es el día, o sea, como que se lo toma como Día de la Lealtad y hasta radicales lo han tomado. Es que en realidad No, como es una el día de la lealtad peronista. Sí, Claro. lealtad peronista, pero lealtad nacional. Claro, pero bueno, a mí me conflictúa que, o sea, justamente otros partidos políticos lo tomen, ¿no? No sé. Y si después no No van se a replicar la conflictúa, agenda nacional, y ahí sí. Pero bueno, no sé. Vamos a hablar de eso de manera... Ah, sí. A ver. Bueno, Por- pero vamos a eso. Vamos a lo que vamos. Vamos a Bueno, lo que y vamos. pido ya entonces la primera imagen. Que esta sí. imagen fue estrenada el 25 de abril de 1991. Bien. Estamos hablando, esto está en inglés, obviamente, es el capítulo número 19 de la segunda temporada de Los Simpsons, donde Bart Simpson se postula como presidente de la clase. Entonces él Sí. pone un voto por Bart es un voto por la anarquía. El tema es que su adversario también pone lo mismo, ¿no? Un voto por Bart es un voto Excelente. por la anarquía. Es Martin, justamente, el Claro. ñoño de la clase, su adversario. ¿Y por qué traigo esto? Primero porque, bueno, es un gran meme. No es un meme. Esto es un concepto. Es un concepto. Lingüístico. Efectivamente. Es mucho más complejo de lo que uno creería que puede llegar a ser. Que los dos utilicen un voto por Bart es un voto por la anarquía, ¿no? Este capítulo es en realidad el sustituto de Lisa, el que Lisa se enamora del sustituto justamente cuando su maestra cree enfermarse. Pero bueno, la subtrama es un poco la lucha entre Bart y Martin por la clase, ¿no? Por ser la presidencia de clase. Obviamente la señorita Krabappel va a hinchar por Martin y va a terminar ganando Martin las elecciones porque nadie va a votar a Bart. Justamente. Nadie quería Porque la anarquía. porque nadie lo vota. O sea, nadie va a votarlo. Ok. Y solo con 2 votos gana Martin, porque ni Bart fue a votarse a sí mismo. Pero bueno, eso que tiene la democracia estadounidense, que en Argentina, bueno, cada vez se ve más, pero es obligatoria. No vamos a hablar tanto de eso, vamos a hablar más de una cuestión de, bueno, cómo dos mismas cosas pueden significar cosas completamente distintas para otras personas. Bien. Increíble. O en realidad una misma cosa puede tener significaciones completamente distintas para las demás personas. Poniéndonos un poco abstractos en el tema. No, nos vamos mucho más a la fecha y mucho más cerca. Un escritor de Herley, no es escritor, en realidad es comediante, pero ha escrito muchas cosas sobre peronismo, de Herley. No sé si él nació del lado de Lanús o Avellaneda, pero estamos hablando de Peter Saborido, Bien. que en el año 2018 escribe una historia del peronismo. Sí. Tiene un subtítulo interesante, ¿no? Que se llama 27 relatos, 74 reflexiones y más de 140 metáforas que pueden servir para regocijo del simpatizante, como valiosa información para el desconocedor o el extranjero, o también como guía práctica para que el antiperonista pueda acabar de una vez por todas con el monstruo que desde hace más de 70 años azota a la Argentina. Icoso. Bueno, ese subtítulo elige Pedro Saborido para una historia del peronismo. No lo leí completo, lo estoy, digamos... Pensé que era simplemente un cuento que él había escrito, que vamos a hablar de este cuento efectivamente, pero no, son, bueno, como dice justamente el subtítulo, 27 relatos, 74 reflexiones y más de 140 metáforas. Ah, literalmente. Sí, sí, sí. Ah, ok. Hay algunas que son más cortitas, otras que no. Bien, yo no lo leí, pero... Pero bueno, hace una introducción general, cita a Paul McCartney y dice, para ser músico no hay que aprender música, hay que ser músico. Ok. ¿No? O sea, Sí. paralelismo, para ser peronista no hay que saber de peronismo, hay que ser peronista. Paralelismo quizás a Leonardo Fabio cuando escribe Gatica el mono, que en un momento en una frase muy célebre le dice, si yo nunca me metí en política, siempre fui peronista, ¿no? Sí. Lo dice Una Gatica frase. el mono una vez, en el momento de la proscripción, él ya no tenía permitido pelear para la Federación de Box, ¿no? Como le pasó a muchos deportistas en ese momento. Claro. Bueno,
Yendo entonces específicamente a este momento. Mail de un uruguayo a otro. Así se titula un cuentito de 3, 4 Carillas. páginas, sí, efectivamente. Escribe Wilson, ¿no? Y Wilson le dice a su amigo que estuvo, en realidad no escribe Wilson, le escriben a Wilson, Ujú. que estuvo en Colonia, le dicen, ¿no? Ahí va. Y se fue a hacer un curso. Le dice, sea uruguayo y entienda el peronismo. Y le dice, es un curso para que nosotros podamos entender el peronismo. ¿Sacás? Me anoté, porque cuando Punta del Este me encuentro con un peronista y me explica del peronismo, entiendo una cosa, pero resulta que después voy a Buenos Aires. Me encuentro con otro peronista y me explica otra cosa. O en realidad los dos me explican lo mismo. Y la diferencia está en el peronista que me explica. Y entonces parecen cosas distintas. Me explico, vos. Vos. Lo va a hacer de una cuestión muy, muy caricaturesca Claro. del ser uruguayo, obviamente. Y bueno, se fue a Colonia, a Plaza Colonia, que es un club que existe, efectivamente, y entonces va a hacer este curso, ¿no? De cómo es ser peronista. Se mete en el club Plaza Colonia y donde funciona la cancha de básquet hay como una máquina donde lo atienden 2 azafatas, ¿no? Como que lo prepara, ¿no? Para la experiencia, para que entienda un uruguayo lo que es ser peronista. ¿Cómo lo preparan? No, le dicen, bueno, va a pasar Ok. esto, Pensé aquello, que- lo otro. Bien. Después, mirá que no puedes volver atrás. Una vez que lo entiendas, digamos, Claro. ya no hay vuelta atrás. Le Total. dice, no, sí, tranquilo. Estoy dispuesto. Dijo el uruguayo. Claro, estoy. Dijo, Tao, vamos para adelante. Bueno, ¿estás seguro que quieres hacerse peronista para entenderlo? Mire que parece difícil y divertido, pero no es tan así. Que parece fácil y divertido, perdón, pero no es tan así. Soy uruguayo, le dice. Y dijo, pensaba decirle que los uruguayos son como los Beatles. Y esto lo voy a leer porque me gusta bardear a los uruguayos. Ok. Ah, qué bien. Porque son un invento de los ingleses. No. Es un chiste. Ja. Como invitarlo a Buenos Aires así conoce lo que es un subte. O decirle que yo entiendo el uruguayo porque en una época viví en un buen ambiente. Dios. Pero no haré esas bromas. Veo que es un uruguayo orgulloso. Bueno, nada. Nada, sí, Sigue. sí. Parte de la anécdota. Anecdótico, sí. Bueno, vuelve. Entonces, efectivamente, empieza. Y lo que hace esta máquina de convertir uruguayos en peronistas es hacerlo pasar por distintos momentos de la sociedad argentina para entender cómo fue surgiendo el peronismo. Aparece Eva, no aparece el general efectivamente, pero bueno, aparecen los descamisados, aparece el kilómetro cero, Bien. etcétera. Qué Sale sí. completamente peronizado el tipo, se encuentra con un conocido y le dice, no, terrible lo que pasó, no sé qué, cómo hicieron esto, aquello, lo otro. Y el otro le dice, no, todo lo que pasó está mal. Chan. Le dice, no, pero vino Evita, no sé qué, sí, pero no nos tenía que dar estas cosas, fue culpa no sé qué, aquello, lo otro. Entonces la máquina de hacer peronistas también es una máquina de hacer antiperonistas a la misma Gorilas. vez. Exactamente, o sea que es un gorila, por definición, un antiperonista, simplemente. Nada, Increíble. es un poco esa reflexión, Sí. pero y pasa Excelente. mucho en las mejores familias argentinas. Sí. Esto de que Totalmente. dos hermanos criados de una manera muy similar, ¿viste? Misma escuela, mismos valores de la familia y demás, y uno es peronista y el otro es antiperonista, ¿no? Y bueno, después los tíos se ponen en pedo y se pelean en las cenas familiares. Pasan cosas. Muy interesante la reflexión. Es una pequeña Y el reflexión. paralelismo con Bart Simpson. Con un voto por Berta es un voto por la anarquía, es la máquina de hacer uruguayos peronistas. Que aparte ellos Sí. no entienden mucho el peronismo. No, claro. Claro. Lo que pasa es que nosotros estamos, y creo que, no sé, Hmm. cada vez más. Porque que la discusión política se lleva mucho tiempo. O sea, quizás había personas, particularmente somos militantes, bueno, vos has militado, entonces es como son discusiones. El tema es esa gente que quizás no opinaba de la política, pero hoy sí. Sí. Y hay mucho más debate y creo que es mucho más álgido porque de repente... Pero digo, en una cena Todo familiar mal. lo más probable es que haya un peronista y un Sí, antiperonista. Cuanto más grande es, ¿no? Digo, en una casa, ¿no? O si no, no es una familia argentina. Claro. Pasa Pero bien. digo, de la misma manera que esto hace peronistas, Sí. hace antiperonistas. Me parece una reflexión interesante en el Día de la Lealtad, justamente. Que también estaba escuchando, por ejemplo, hoy Futurock. Pido perdón, gente.
No, mentira. Gran confesión. No escucho Futurock, pero me aparece un flaco que hace recortes en TikTok, en Instagram, digo. Vengamos a la compañera de Futurock. Sí, yo no consumo, digo, está todo No, bien. yo tampoco consumo, pero no importa. Dale, seguimos. Y es lo de Male Pichot, ¿no? Hacen va, los ahí va. recortes de Male Pichot. Y a mí me parece muy graciosa Male Pichot. Sí, lo es. Entonces me empieza a aparecer en sugeridos de YouTube. Ujú. Y Lo viste. Y hoy en el día de la lealtad, o sea, cada tanto prendo y lo veo. Y a veces me interesa, a veces no, me voy y me quedo dependiendo. Hoy. Una boludez esto. Hoy estaban hablando del día de la lealtad y empezaron a llamar los oyentes a decir cómo se hicieron peronistas. Y yo estaba como... ¡Excelente! Estaban todos cerrados para mí, pero bueno. Posta. O sea, para mí ninguno de los que llamaba era peronista. ¿Ah, sí? Sí, porque uno llamó y dijo... no, yo escuché un discurso de Axel. Yo era como, ¿por qué? Pero bueno, no importa. Hoy, Una... Bueno, Hoy- pero a ver, pará. hoy surgió esa misma Pará. discusión. No, y aparte, ¿qué es ser Valen igual. peronista? Si autopercibirse, haber militado dentro del peronismo. Es que es ¿qué? muy amplio y que también es parte de esta... Creo que es interesante esta reflexión que traes de Claro. que capaz una misma moneda con dos No traigo caras. respuestas, No, solo no, preguntas. Y que creo que es lo que hace el peronismo. Muchas veces, digo, en términos de cómo uno concibe el peronismo, no sé si es algo cerrado. No, justamente, digo, no solamente porque No, y- depende del momento histórico y el Sí, tiempo, no sí. solamente por eso, sino por la persona que encarna el peronismo. Digo, como hay una... justamente creo que se trata de eso y hoy... la misma pregunta surgió en el almuerzo hoy de Comunidad Ferroviaria y también nos reíamos con muchas de las respuestas, porque qué sé yo, había algunos... ¿Qué? ¿Cuándo te hiciste peronista? Sí, La misma. exactamente. Bien. Capaz alguno había visto Futurock. No, porque esto fue después. Nos Fue a la tarde. adelantamos. Se adelantaron. A lo que sucedió Hoy, después. hoy reflexionamos. Bueno, ahí Nazareno Santucho dice peronistas somos todos, pero Claro. algunos no se dieron cuenta. Yo iba un poco en la misma línea. Yo no recuerdo cuándo me hice peronista porque o sea, comienza a ser parte de una concepción de la vida de uno tal vez. Que no sé si es que eso, escuchás algo, tal vez No, escuchás obvio. algo. O capaz que sí. Capaz escuchás O capaz algo que y sí. y te Porque... despierta preguntas, pero creo que el 80. proceso de encarnar el peronismo es como difuso a veces. Son ¿no? 80 años. Claro. Del 17 en ese de momento octubre. eran 70 porque Claro. es anterior. Pero, digo, son muchas generaciones y en el medio también lo que nos pasó por lo menos a las generaciones más jóvenes, y hay más jóvenes que yo seguro, Seguro. segurísimo, Seguro. pero es bueno, quienes alzaban las banderas del peronismo y quizás no cumplían con ese programa económico de justicia, o no Claro, sé, estaban es en esa como- discusión, entonces es como, Sí. es un debate igual permanente. ¿Es qué sé Carlos yo. Saúl peronista? Es Ah, una pregunta también. Grimson dijo que sí, Para mí también, Para mí también. Pero bueno, pero bueno, no sé. hay formas y Permitime formas de dudar. ser peronista. Es Para una mí, ancha si avenida. tu agenda era la del Es consenso una de ancha Washington, vereda. muy peronista no eras. Es una ancha Usaste- avenida. Claro. No, fue un traidor, eso seguro. Ah, bueno. Pero es peronista. O sea, hay traidores, si no, no existiría la lealtad. No, bueno, con eso me voy. Increíble. Cortita. Corto y al pie. Y al pie. Me- Quiero gracias. cerrar esto. Sí. Lo único. El Día de la Lealtad, que el kilómetro cero era Partido de la Plata en ese momento, la ciudad de Berisso, el municipio, el posterior municipio de Está Berisso. bien. Sí, ya lo decís cada vez que podés. No. Sí. Y sin embargo, lo que hoy es Partido de la Plata y tuvo que ver con el Día de la Lealtad, en ese momento no lo era, que era la isla Martín García, que es donde va preso, en ese momento el coronel Perón, y hubo como un enroque donde Berisso y Ensenada, bueno, se independizaron del municipio y la isla Martín García Es de se La hizo- Plata. Ahora se hizo de La Plata. Nada. Y está lejos, Así pero es. es nuestra. Y nos queda 80 kilómetros. Increíble, Saludos, gente. increíble. Mira, pero- Increíble reflexión del día de hoy de Goyosica. Gracias, Goyo. No, a ustedes. Me pareció muy interesante lo que trajiste con algo tan argentino también. Y creo que a veces es otra discusión. Los Simpsons también, También. es un consumo de los peronistas. Argen Simpsons. Totalmente. Nos vamos y ya volvemos con más.